Hola, hoy vamos a hablar de la caída libre de los cuerpos y comenzamos por la definición. Tenemos un par de definiciones, las cuales se las digo a continuación. La primera es: todos los cuerpos, sin importar su naturaleza, tamaño o forma, caen de igual manera en el vacío. Y la segunda definición dice así: la caída libre de un cuerpo es el movimiento en dirección vertical adquirido por él cuando se deja caer en el vacío. Es decir, en el vacío donde no hay aire, los cuerpos caen a una misma velocidad, sin importar su peso. Una barra de plomo o una pluma de ave, ambas caen a la misma velocidad si están en el vacío, donde no hay aire. Ahora, si hay aire, por supuesto, el objeto más pesado va a caer más rápido. Ok, por otra parte, fue Galileo quien comprobó que todos los cuerpos que caen en el vacío se desplazan con aceleración constante, lo que hace que su velocidad aumente en la medida que aumenta la distancia recorrida. Esta aceleración se llama aceleración de gravedad y se denota con la letra G. Tiene un valor constante para cada lugar, puesto que depende de la latitud y de la altura sobre el nivel del mar. Además, tiene dirección vertical y sentido hacia abajo. Esa aceleración de gravedad tiene un valor de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado en cualquier parte del planeta. Ese es un valor promedio que se tomó, puesto que en los polos la aceleración de gravedad es mucho mayor por encontrarse más cerca del centro de la Tierra con respecto al Ecuador, que en el Ecuador, por encontrarse más lejos del centro de la Tierra, la aceleración de gravedad es menor. Eso por la forma de la Tierra, que es achatada en los polos y ensanchada en el Ecuador. Tengo un par de valores aquí, que es de la aceleración de gravedad en esos sitios. En la gravedad en los polos es de 9,83 metros sobre segundo al cuadrado. Y en el Ecuador, 9,78 metros sobre segundo al cuadrado. Fíjense que en el Ecuador es mucho menor. Sin embargo, para efectos de cálculo, a nivel de cualquier parte del planeta, se tomó una aceleración de gravedad promedio, que es la que vamos a tomar nosotros en consideración para la resolución de los ejercicios, que va a valer 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. En algunos libros la expresan como la aceleración de gravedad menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, con signo negativo. Ese signo negativo lo que significa es que está en el sentido negativo del eje Y, del eje cartesiano. Pues en el eje Y, el eje de la ordenada, como está en el sentido negativo, le ponen ese signo negativo. Sin embargo, nosotros, para efectos de cálculo, siempre vamos a tomarla como la aceleración, como el movimiento de caída libre es hacia abajo, siempre lo vamos a tomar con signo positivo. Ok, veamos un ejemplo práctico de la caída libre de los cuerpos. Un ejemplo práctico es: amarramos una pelotica de plomo, una plomada, la amarramos del techo con una cuerda, y fíjense que mientras ella está colgando de esa cuerda, su velocidad inicial es 0, está en reposo, no se está moviendo, no tiene ningún tipo de movimiento. Así siempre va a ser la caída libre. Siempre la caída libre, la velocidad inicial va a valer 0. Ok, imaginemos ahora que cortamos el hilo, la cuerda con donde se está guindando la pelotica esa de plomo. Por supuesto, ya va a caer hacia abajo, va a adquirir una velocidad, y cuando se estrelle contra el piso va a ser una velocidad muchísimo mayor, va a ser una velocidad mucho más grande, puesto que a medida que va cayendo, ella va aumentando la velocidad. Eso me define a mí el tipo de movimiento que tiene la caída libre de los cuerpos.
que es un movimiento uniformemente acelerado. Con las siglas es un MUA, movimiento uniformemente acelerado, porque él va aumentando la velocidad a medida que va pasando el tiempo y a medida que va cayendo el cuerpo. Ahora bien, veamos ahora las ecuaciones cinemáticas de la caída libre de los cuerpos. Hasta ahora, nosotros hemos visto, en la cinemática, hemos visto siempre movimientos horizontales. Movimientos de móviles horizontales, cómo se mueven ellos horizontalmente. Los próximos temas, que es caída libre de los cuerpos y el lanzamiento vertical, que es el siguiente tema que veremos, van a ser movimientos en el sentido del eje Y, movimientos verticales. Por lo tanto, en donde me aparezca involucrada la distancia recorrida por cualquier cuerpo, en vez de una X como teníamos en los movimientos horizontales, ahora vamos a tener una Y porque van a ser movimientos verticales que van a estar en el sentido del eje Y. Por esa razón tenemos ahí una tabla comparativa en donde tenemos el movimiento horizontal y la caída libre, que sería un movimiento vertical. Fijémonos allí que en las fórmulas tenemos que en el movimiento horizontal la distancia va a ser igual a la aceleración horizontal que adquiría el móvil por un tiempo al cuadrado sobre 2. La velocidad final va a ser igual a la aceleración horizontal que adquiere el móvil o que lleva el móvil en un determinado tiempo. Y la última ecuación, que es la velocidad final al cuadrado, va a ser igual a 2 por la aceleración horizontal por la distancia horizontal recorrida por el móvil. Fíjense que en esta parte no aparece la primera parte de las tres ecuaciones. No aparece la parte donde se involucra la velocidad inicial. Y eso es porque la velocidad inicial, como ven a la derecha de la pizarra, siempre va a ser 0. En este tipo de movimientos siempre la velocidad inicial va a ser 0. Ok, si nos dirigimos al lado derecho, vemos allí caída libre. Tenemos que, definida con la primera ecuación, con la letra Y, que sería la altura o la distancia vertical recorrida, sería la Y igual a la gravedad. Esta vez sí siempre vamos a conocer la aceleración de gravedad, porque es la aceleración de gravedad vertical, que siempre va a ser la aceleración de gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado sobre 2. Y como segunda ecuación tenemos allí la velocidad final, que va a ser igual también a la aceleración de gravedad G por el tiempo. Y como tercera ecuación tendremos allí la velocidad final al cuadrado, que va a ser igual a 2 por la aceleración de gravedad por Y, que sería la distancia vertical. Fíjense que en ninguna de esas tres ecuaciones tampoco aparece la primera parte de las ecuaciones, donde está involucrada la velocidad inicial, porque como dije anteriormente, fíjense a la derecha de la pantalla, dice siempre, en la caída libre de los cuerpos, la velocidad inicial siempre va a ser 0. Por eso no aparece la primera parte de la fórmula. Ok, de aquí en adelante vamos a utilizar son estas fórmulas con la letra Y que me define a mí el movimiento vertical de los cuerpos. En este caso sería la caída libre. Y más adelante en el próximo tema veremos el lanzamiento vertical hacia arriba, en donde también son movimientos en dirección vertical. Ok, con esto damos por terminado esta parte teórica del tema de la caída libre de los cuerpos. Ahora veremos un ejemplo práctico, sin número, pero un ejemplo práctico en donde se explica cómo se aplican estas fórmulas en un determinado ejercicio o en un determinado momento que nos piden que calculemos. Bueno, muchas gracias. Bien, les habló el profesor Wolfgang Romero. Nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse a mi canal y a darle like. Gracias.